Para tejer esta pieza vamos a utilizar hilaza 100% acrílica que viene en esta presentación y un gancho del número 2.5. Comenzamos haciendo un anillo mágico, enseguida 3 cadenas. Estas 3 cadenas ya sustituyen al primer punto de la vuelta número 1. Ahora dentro del anillo voy a cargar el gancho, sacar un punto y voy a hacer un macizo. Los macizos son puntos que se cierran en 3 pasos, 1, 2 y 3. Para la primera vuelta debo completar 10 puntos, entonces debo hacer 8 macizos más. Tiramos del hilo para cerrar el centro y vamos a buscar las primeras 3 cadenas que forman el primer macizo y ahí hacemos un punto deslizado. Comenzamos la vuelta número 2 levantando el primer punto de la vuelta anterior, sacamos un punto de ahí, hacemos un medio punto y enseguida 2 cadenas. De esta forma vamos a comenzar todas las vueltas hasta terminar la pieza. Les repito el paso. Cierro la vuelta anterior con un punto deslizado como les expliqué. Levanto el primer punto, saco un punto de ahí, hago un medio punto y enseguida 2 cadenas. Sobre el siguiente punto voy a hacer ahora una vareta. Las varetas son puntos que se cierran en 2 pasos, 1 y 2. Voy a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. Levanto un punto, saco un punto de ahí, cierro la primera gasa sola, después 2 y 2. En el siguiente punto hago una vareta. En el siguiente punto hago un macizo que es en relieve por encima. En el siguiente punto una vareta. En el siguiente punto un macizo en relieve por encima. En el siguiente punto una vareta. En el siguiente punto un macizo en relieve por encima y termino esta vuelta con una vareta y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Como esta vuelta número 2 vamos a tejer 12 vueltas más. Recuerden que todas las vueltas las vamos a comenzar levantando el primer punto, sacando un punto de ahí, haciendo un medio punto y enseguida 2 cadenas. Aquí ya formamos el primer macizo en relieve por encima, entonces la secuencia nos pide tejer una vareta enseguida sobre la vareta de la vuelta anterior, un macizo en relieve por encima y una vareta en el siguiente punto, un macizo en relieve por encima, una vareta en el siguiente punto, un macizo en relieve por encima, una vareta sobre el siguiente punto, un macizo en relieve por encima y por último una vareta en el último punto.
Todas las vueltas se cierran con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Terminamos de tejer las 12 vueltas. En total, desde la primera tenemos hasta aquí 14 vueltas. Comenzamos la vuelta número 15, igual que las anteriores. Y en esta vamos a tejer un macizo en relieve por encima en cada uno de los puntos, pero incompletos, los vamos a ir dejando pendientes en el gancho. Hice el primer punto, aquí se queda. Aunque esta es una vareta, también sobre ella voy a tejer un macizo en relieve por encima, incompleto, que aquí se queda. Y así sobre cada uno de los puntos. He tejido hasta aquí 6 puntos, pero como el gancho es rígido, no va a poder dar vuelta, por lo que voy a utilizar otro gancho del mismo número para poder terminar la vuelta. Tengo 5 puntos en cada gancho. Cargo, voy a cerrar los primeros 5. Después retomo el punto que me quedó en el gancho auxiliar y lo paso a través de los otros 5 puntos. De modo que estoy cerrando los 10 puntos juntos en una sola vez. Ahora voy a hacer una cadena muy apretada, que es una cadena de remate. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Y así es como quedan ya rematados. Pueden dejarlo simplemente así o colocar dentro un limpiapipas que está completo y se va a doblar en 3 partes. Únicamente hay que hacer un doblez pequeño en cada extremo. Y antes de cerrar, en la última vuelta, lo colocamos dentro. Y cerramos por completo. Una vez que tiene limpiapipas dentro, vamos a darle un poco de color. Estos son gises al pastel, son para trabajos escolares, no son profesionales. En color naranja, solamente sobre cada macizo que hay en relieve por encima. De esta forma. Cubrir por completo el punto. Y tal vez en cámara no se aprecie tanto,
pero este no tiene color y este sí. Es tenue, no tiene que ser tan oscuro. Aquí se ve que la línea es más oscura que el resto. Y lo que pueden hacer es, ya teniendo el alambre dentro, darle la forma que quieran o dejarlos rectos, pero hay que colorear cada punto a lo largo en cada uno de los churros. Otra opción sería ponerles un poco de azúcar artificial y colocarlo sobre un plato o en una bolsa de papel. Terminamos nuestro trabajo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.